No hubo gritos, solo un susurro helado que recorrió el bosque. Las ramas se mecían con un viento extraño, como si la noche respirara. Entre la niebla, unas sombras se multiplicaban. Eran ojos, decenas de ellos, encendiendo destellos amarillos en la penumbra. La tierra crujía bajo patas invisibles. En medio del claro, una niña de apenas 3 años, temblando, abrazaba un muñeco viejo, sin saber que estaba a punto de quedar rodeada por el silencio más mortal. Lucía no entendía por qué estaba sola. Recordaba la voz de su madre llamándola desde el sendero, luego un resbalón, el golpe contra la nieve y el frío robándole el aliento. La noche había caído de golpe, el bosque se cerraba sobre ella, cada árbol convertido en un guardián oscuro. No sabía que aquel lugar tenía dueño y que esa noche la jauría más temida de la región saldría a cazar, guiada por un hambre tan vieja como las montañas. El primer lobo apareció como una sombra más densa que la oscuridad. Se detuvo a pocos metros, con el hocico elevado, olfateando el miedo. Detrás de él, otros cuerpos comenzaron a emerger de la niebla, silenciosos, fluidos, letales. Eran 47. La niña no podía contarlos, pero sentía que eran demasiados, que el aire se volvía más pesado con cada par de ojos que la miraban. Su respiración se aceleró y un sollozo escapó antes de que pudiera contenerlo. El sonido del sollozo se expandió como una señal. Los lobos se dispersaron, cerrando un círculo perfecto. No había escapatoria, no había grietas entre cuerpos que parecían esculpidos en piedra y hambre. La niña retrocedió hasta sentir la corteza áspera de un árbol en la espalda. Sus manos pequeñas apretaban el muñeco con tanta fuerza que los hilos viejos cedieron. Un aullido largo y profundo cortó el aire, anunciando que la cacería estaba por comenzar. Pero entonces algo cambió. Entre las sombras, una figura se movió de forma distinta. Un lobo más grande que los demás, con pelaje gris plateado y cicatrices que cruzaban su rostro, no miraba a la niña como presa. Observaba a los suyos, con los músculos tensos y los colmillos apenas expuestos. No aullaba, no se movía como parte del círculo. Su mirada estaba fija en ella, pero en lugar de hambre, había algo que ningún humano esperaría ver allí. El líder de la manada gruñó, dando la señal para el ataque. Las patas comenzaron a avanzar, la nieve cediendo bajo su peso. El aire se llenó del vapor de sus respiraciones, como nubes que se arremolinaban en torno a la niña. Fue entonces cuando el lobo gris dio un paso al frente, pero no hacia la presa. Se interpuso entre ella y los otros, su cuerpo formando una muralla viva. Un gruñido profundo brotó de su pecho, haciendo que varios se detuvieran. La niña lo miró con los ojos abiertos de par en par, sin entender. No sabía que ese animal había desafiado a su propia sangre muchas veces antes, que había visto morir a crías en inviernos crueles y que no soportaba la fragilidad sin defensa. No sabía que ese sería su escudo. El viento sopló fuerte, llevando el olor de su miedo a todos los rincones del claro. El lobo gris se plantó firme, como si hubiera decidido que esa noche no se derramaría sangre humana. Y allí, bajo la luz pálida de una luna rota por nubes, comenzó algo que el bosque nunca olvidaría. 46 lobos avanzando con hambre, uno solo desafiando su destino. La niña, acurrucada, apenas respiraba, atrapada en un instante que parecía infinito. El primer salto estaba por llegar, y con él la certeza de que todo podía terminar en segundos. O que, contra toda lógica, un depredador podía convertirse en salvador. El silencio duró apenas un latido. Luego, el líder dio un gruñido grave, como un trueno contenido. Los lobos se movieron en sincronía, hundiendo sus patas en la nieve con un ritmo hipnótico. El lobo gris no cedió. Su pelaje se erizó y sus orejas se inclinaron hacia atrás.
La niña, con el muñeco apretado contra el pecho, sintió que el aire se cargaba de electricidad, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Uno de los lobos jóvenes, de pelaje oscuro, fue el primero en desafiarlo. Se lanzó hacia la niña, intentando rodearlo por el flanco. El lobo gris giró como un relámpago, chocando contra él con el peso de una roca viva. El sonido seco del impacto resonó entre los árboles, seguido de un chillido agudo. El joven rodó por la nieve, aturdido, antes de reincorporarse con el rabo bajo. La manada dudó, pero solo por un instante. Lucía no apartaba la mirada de aquel escudo vivo que parecía hecho de acero. El aliento caliente del lobo gris salía en ráfagas, marcando la noche con nubes blancas. Sus ojos ámbar no se apartaban de los demás, calculando cada movimiento. Él ya había vivido noches como esa, cuando sobrevivir era cuestión de un instante. Pero esta vez no peleaba por sí mismo. Peleaba por una criatura que no entendía el peligro que la rodeaba. Dos lobos más avanzaron juntos, intentando romper la defensa. Uno atacó de frente, el otro por detrás. El lobo gris se impulsó hacia adelante, derribando al primero con una embestida brutal. El segundo logró morderle la pata trasera, pero recibió un colmillo que le rozó el cuello. Un gruñido profundo llenó el claro, un sonido tan antiguo como el bosque. Por un momento, incluso el líder dudó de su orden inicial. La niña sintió un calor extraño en medio del frío. No era físico, era la certeza, aún sin palabras, de que aquel lobo estaba allí para ella. El muñeco se le resbaló de las manos, pero no se atrevió a moverse para recogerlo. Cada sombra que se acercaba era repelida con precisión letal. El círculo se cerraba y se abría como un latido, y en cada apertura, el lobo gris aprovechaba para ganar un segundo más de vida para ambos. Un aullido distinto rompió el aire, más agudo y nervioso. Provenía de un lobo que se mantenía en la periferia, observando. Sus ojos iban de la niña al lobo gris, y luego al líder. No todos en la manada estaban convencidos de atacar. El bosque tenía reglas, y entre ellas la de no gastar fuerzas en una presa que pudiera traer más peligro que alimento. El lobo gris lo sabía y apostaba a que la duda podía ser su mejor arma. El líder, sin embargo, no iba a perder autoridad. Avanzó él mismo, separando la nieve con pasos firmes. Era más grande que el lobo gris, con pelaje tan oscuro que se confundía con la noche. Sus ojos brillaban con un odio puro, no por la niña, sino por la traición. Cada paso suyo era un recordatorio de que no había lugar para débiles en su mundo. La tensión era insoportable, y hasta los árboles parecían inclinarse para ver qué pasaría. El lobo gris bajó la cabeza, clavando las patas en la nieve. La niña contuvo el aliento. El líder gruñó una última vez, como un juez dictando sentencia, y saltó. Lo que ocurrió después fue tan rápido que ni la luna alcanzó a verlo. Dos cuerpos chocando, un remolino de nieve, un rugido grave que no pertenecía a un solo animal. La batalla por la niña acababa de empezar y el bosque entendió que esa noche no sería como ninguna otra. El choque fue brutal. El lobo gris y el líder rodaron por la nieve, mordiéndose y empujando con la fuerza de viejos rivales. El vapor de su aliento se mezclaba con hilos de sangre que caían sobre el blanco puro. La niña retrocedió instintivamente, pero tropezó con una raíz y cayó sentada. El frío le atravesó la ropa y su llanto rompió el silencio, un sonido frágil que hizo girar cabezas en toda la manada. Dos lobos jóvenes aprovecharon el momento y se acercaron a la niña. Uno olfateó su cabello, el otro empujó su hombro con el hocico. Lucía, paralizada, solo podía sentir el calor fétido de su respiración. Pero antes de que pudieran hacer más, un gruñido salvaje retumbó detrás de ellos. El lobo gris, con el hocico manchado, se lanzó contra los intrusos, derribándolos con la fuerza de un trueno. Los cuerpos rodaron lejos, dejando un surco en la nieve.
El líder se incorporó, agitado, con un ojo entrecerrado por el golpe. Su orgullo estaba tan herido como su cuerpo. Dio una vuelta lenta, observando al lobo gris como quien mide a un enemigo por última vez. Alrededor, los demás esperaban su señal. La noche se llenó de jadeos, como si el bosque respirara a través de decenas de gargantas. Lucía entendía que su vida dependía por completo de ese animal que no se movía de su lado. El líder atacó de nuevo, apuntando al costado del lobo gris. El impacto levantó una nube de nieve que los envolvió en un torbellino blanco. Desde fuera, solo se veían sombras luchando dentro de esa neblina helada. Algunos lobos se acercaron, atraídos por el frenesí, pero un chasquido de dientes del lobo gris los hizo retroceder. Él peleaba con la fuerza de quien sabe que no hay segunda oportunidad para proteger lo que importa. Lucía, temblando, empezó a arrastrarse hacia atrás, buscando alejarse. Sus manos se hundían en la nieve y cada metro ganado parecía una eternidad. Pero un crujido detrás de ella la detuvo. 3 lobos más bloqueaban su escape. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. La niña se quedó quieta, sabiendo que cualquier movimiento brusco podía ser su fin. El lobo gris aún luchaba, sin notar que el peligro estaba a un paso de ella. Uno de esos lobos avanzó, mostrando colmillos afilados como cuchillas. Lucía cerró los ojos, esperando el dolor. Pero entonces, un aullido breve y seco atravesó el aire. Era del lobo gris, que había detectado la amenaza incluso en medio del combate. Con un empuje brutal, rompió el cerco del líder y corrió hacia ella, su cuerpo proyectando una sombra protectora sobre la niña. El nuevo ataque de la manada se detuvo por un instante. En 2 zancadas estaba sobre los 3 lobos. Embistió al primero con tal fuerza que lo levantó del suelo. El segundo recibió un mordisco en el cuello que lo hizo retroceder aullando. El tercero huyó antes de ser alcanzado. Lucía lo miraba como se mira un milagro. Él se colocó de nuevo frente a ella, jadeando, con el pecho moviéndose como un fuelle, su silueta recortada por la luz quebrada de la luna. El líder, desde el otro lado, emitió un aullido que resonó como una orden final. Los 46 restantes comenzaron a cerrar el círculo otra vez, más apretado, más letal. La niña sintió que la noche se encogía a su alrededor. El lobo gris giró la cabeza, midiendo la distancia, evaluando cada posible salida. Sabía que la próxima carga sería decisiva y que no podía fallar. El líder avanzó entre los suyos, con la mirada fija en el lobo gris. Su pelaje oscuro estaba manchado de nieve y sangre, pero su paso era firme. El aire se volvió más pesado, como si el bosque supiera que el desenlace estaba cerca. Lucía apretó su muñeco contra el pecho, aunque el frío le entumecía los dedos. La manada abrió un pasillo estrecho, dejando que ambos rivales se miraran a los ojos por última vez. El lobo gris, herido y exhausto, se mantuvo erguido. Sus patas temblaban, pero no retrocedió. Un silencio extraño cubrió el claro. Entonces, sin aviso, el líder saltó. El impacto fue como un trueno seco, y ambos rodaron, levantando una nube de nieve. Gruñidos y chasquidos de colmillos llenaron el aire. La niña solo veía sombras y destellos de ojos, incapaz de distinguir quién ganaba y quién caía bajo el peso del otro. En medio del torbellino, un aullido agudo rompió la confusión. Era el líder, que intentaba zafarse de una mordida profunda en su cuello. El lobo gris apretaba con todas sus fuerzas, pero el enemigo lo empujó contra el suelo, clavándole las garras en el costado herido. Un hilo de sangre se mezcló con la nieve y por un instante pareció que el gris no podría levantarse de nuevo. Lucía, sin pensarlo, dio un pequeño grito. No era fuerte, pero atravesó el claro como un eco imposible de ignorar. El lobo gris levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de la niña. Ese instante encendió algo en él, un último resto de fuerza nacido del instinto de proteger.
Con un rugido grave se impulsó, derribando al líder y lanzándolo contra un tronco que crujió bajo el impacto. El líder quedó tendido, aturdido, mientras un murmullo de confusión recorría la manada. Algunos lobos retrocedieron, otros se agazaparon, sin saber si atacar o huir. El lobo gris se colocó delante de la niña, con el pecho inflado y los colmillos al descubierto. No necesitaba moverse, su presencia bastaba para detenerlos. Sus orejas captaban cada sonido y sus patas estaban listas para un último combate si era necesario. El líder intentó incorporarse, pero una cojera evidente le impidió mantener el equilibrio. Emitió un gruñido ronco que no tenía la fuerza de antes. La manada, entendiendo que su jefe había sido derrotado, comenzó a dispersarse lentamente. Los ojos amarillos se fueron apagando uno a uno, tragados por la oscuridad del bosque. El aire, antes pesado, se volvió un poco más liviano. Lucía no entendía del todo lo que había pasado, pero sintió que la amenaza se alejaba. El lobo gris se giró hacia ella, respirando con dificultad. Sus patas temblaban y sus heridas sangraban, pero su mirada era tranquila. Se acercó despacio, olfateó su rostro y luego se sentó, como si necesitara asegurarse de que estaba a salvo antes de descansar. La niña extendió la mano y tocó su pelaje áspero. El bosque quedó en silencio, roto solo por el suave crujir de la nieve bajo el viento. La luna volvió a asomarse entre las nubes, bañando la escena con una luz pálida. Lucía, aún temblando, apoyó la cabeza en el lomo del lobo gris. Él cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en la noche bajar la guardia. Pero sabía que el peligro nunca desaparecía del todo, y que ahora tenía algo más valioso que proteger. Con el amanecer, el bosque parecía otro. La nieve reflejaba tonos dorados y el frío mordaz de la noche se volvía un aliento tibio. Lucía despertó envuelta en el calor del lobo gris, que aún vigilaba, aunque sus ojos cansados revelaban el peso de la batalla. No había rastro de la manada, solo huellas dispersas, como cicatrices en el blanco inmaculado, contaban la historia de lo que había ocurrido horas antes. La niña se incorporó lentamente, buscando a su alrededor. No sabía cómo volver a casa, pero tampoco sentía miedo. El lobo gris se levantó con esfuerzo, sus patas marcadas por heridas secas. Caminó unos pasos y miró hacia atrás, como invitándola a seguirlo. Lucía lo hizo sin dudar. El bosque, que antes había sido un laberinto de sombras, ahora se abría en senderos iluminados por la luz naciente. Durante horas, avanzaron juntos, atravesando arroyos helados y colinas cubiertas de nieve. Cada tanto, el lobo se detenía para escuchar, asegurándose de que no había amenazas. Lucía lo seguía como si siempre hubiera sido parte de su vida. No entendía por qué un depredador había decidido salvarla, pero intuía que había algo en sus ojos que no se podía explicar con palabras. Una promesa silenciosa. Finalmente, al borde del bosque apareció un claro donde un grupo de personas buscaba desesperadamente. Entre ellas, una mujer con el rostro marcado por el llanto. Lucía gritó, «¡Mamá!» y corrió. La madre la levantó, abrazándola con fuerza. El lobo gris observó desde la distancia sin moverse. Sus orejas giraron hacia atrás cuando los hombres comenzaron a acercarse con cautela, sin saber si era amigo o amenaza. La madre, aún con la niña en brazos, alzó la voz para detenerlos. «No le hagan daño», dijo. Los hombres dudaron, pero bajaron las manos. El lobo gris dio un último paso atrás, como marcando una frontera invisible. La niña extendió su mano hacia él, pero ya no había distancia suficiente para tocarlo. Sus miradas se cruzaron una vez más, y en ese instante todo el ruido del mundo desapareció. Sin un sonido, el lobo gris se dio la vuelta y se internó en el bosque. Su silueta se desdibujó entre la nieve y las sombras, hasta desaparecer por completo.
La niña lo siguió con la vista hasta que no quedó nada. Sabía que quizá nunca volvería a verlo, pero también sabía que una parte de él quedaría para siempre con ella. No era un recuerdo cualquiera, era la certeza de haber tenido un guardián improbable. Con los años, Lucía crecería escuchando versiones distintas de lo ocurrido. Algunos dirían que fue un milagro, otros que el frío le había hecho imaginarlo todo. Pero en su corazón, ninguna duda cabía. Aquella noche, un lobo había elegido luchar contra su propia sangre para protegerla, y esa verdad, aunque nadie más la creyera, era suficiente para cambiar su forma de ver el mundo. En el bosque las huellas de aquella noche se borraron con las primeras nevadas. Sin embargo, los animales parecían evitar ese claro, como si el aire aún guardara un eco. Entre los árboles, a veces, se podía escuchar un gruñido grave, profundo, que se perdía en la distancia, y quienes lo oían juraban que no era amenaz, sino la promesa de un guardián que nunca dejó de vigilar.